Bueno, antes que nada te quiero agradecer por el momento que me estás brindando. Te cuento un poco, el trabajo gira en torno a una entrevista. Lo que nos piden es que eligiéramos uno de los periodos económicos argentinos para ver justamente cuáles son las características de la educación en uno de esos periodos. Yo elegí especialmente la parte de autoritarismo, focalizado por ahí un poquito más para la dictadura del 76, por una cuestión de afinidad al tema, porque me pareció que incluso era un poco más rápido para conseguir gente que hubiese atravesado su camino de escolaridad en esos años. Y básicamente por esa razón llegué a vos. Antes que nada, te pregunto cuestiones como muy personales. Contanos cómo te llamás, a qué te dedicás, cuál fue tu proceso o tu camino de formación. Bueno, es largo. Es largo, es un montón. Bueno, me llamo Graciela Pereda, soy bióloga molecular, pero devenida en docente primero universitaria y después de un colegio secundario. La biología no fue mi primera carrera, previamente me anoté en bioquímica, que no me interesaba, en realidad era por presiones familiares. Después me anoté en filosofía, hice 3 años. Y recién después, cuando tenía 25 años más o menos, me anoté en biología. Y a los 30 me recibí. Bien. Y de ahí en más, después hice otra carrera más. A los 42 años hice Bellas Artes, pero eso ya mucho después. Porque me quedó, claro, excede el periodo. Claro, me quedó pendiente. Y el secundario lo hice entre el 77 y el 81. O sea que justamente en el periodo que a vos te interesa hablar. Coincide temporalmente. Tengo una pregunta, por ahí el hecho de que uno, de hecho nos hemos conocido en el ámbito escolar, cuando vos haces una comparación, ¿no? Por ahí no está bueno comparar, pero cuando vos comparás lo que es la vida en un colegio secundario hoy y mirás para atrás a tu momento, o sea, tu paso por la escuela secundaria, ¿qué características ves o qué cosas diferenciás o qué ves como excepcionalmente único de tu paso por secundaria que hoy de repente lo perdimos? ¿Cuánto tiempo tenés? Un montón, 25 minutos. Para empezar, el tema, empiezo por lo más, digamos, elemental. Yo iba a colegio de monjas, mi primo iba a un colegio industrial. Los varones no les podía tocar el pelo o la camisa. Bien. A las mujeres, la pollera te medían 2 dedos arriba de la rodilla. Si la pollera era más corta, te descosían el dobladillo, así nomás, te descosían el dobladillo y nadie se le ocurría decir nada. O sea, no recordás ningún caso de persona que diga, no, mirá, esto... A nadie se le ocurría ir a la escuela. O sea, los padres iban a la escuela porque eran citados, pero nunca iba una madre porque una monja te descosió el... Es como que, a ver, había un frente común madre-monja, donde vos no tenías posibilidad de poner una cuña, eran excepcionales. Incluso estaba mal visto que la queja fuera recepcionada por los padres. O sea, vos ibas, te quejabas y ya sabías que te quejabas para que te digan, vos nena, que ya sabías que la pollera no se llevaba así. O sea, el padre no se solidarizaba con la demanda del hijo, no era lo normal, como pasa tal vez ahora. Otra cosa era el horario, que era hiper estricto. Vos entrabas a una hora y si un día te atrasabas, bueno, tenías que haber avisado el día anterior que te ibas a ir a sacar sangre o lo que fuese, pues no entrabas al colegio después de una determinada hora. Había como algún tipo de comillas, ¿no? Represalia, obviamente es un ámbito educativo. Simplemente tenías un ausente. Te volvías a tu casa. Era una época donde vos no necesitabas una nota para irte del colegio. O sea, no venía un profesor, te ibas antes y te ibas. Sí. Porque, a ver, tampoco a nosotros se nos ocurría irnos a otro lado. Éramos bastante... Pero tal vez éramos muy ingenuos respecto al poder que tenía el educador o los padres. Yo me acuerdo de mi primario, no tanto del secundario, que mi mamá me decía, mirá que en la calle hay inspectores que se fijan que los chicos tienen que estar adentro del colegio y no en la calle. Así que no te vayan a encontrar porque vas a la cárcel, ¿viste? Me mandaban cosas así. Y no, era medio estúpido y se lo creía realmente. Y eras capaz de tener una discusión por ese tema, con un compañero que estaba más avivado. Después, por ejemplo, entrabas al colegio y formabas. Sí. Formabas, dejabas 2 baldosas de distancia. En el primario, que lo hice en otro lado, en Lomas de Zamora, tenías que tomar distancia con el brazo. En el primario era muy divertido porque se formaba de a 1.
no eran las filas dobles. Entonces la fila empezaba acá y terminaba en Tailandia, más o menos. Todo, o sea, varón, sin distinguir varón y mujer. No, mi colegio era de nenas. Ah, era de nenas, es un colegio. Obvio, a ver si algún hombre se despertaba lo libidinoso. En el curso no iba. No, claramente. No. Claro. Entonces había colegios, la gran mayoría eran, los colegios del Estado eran mixtos. Y los colegios privados, religiosos, eran de varones y de mujeres. Y todo lo que es, por ejemplo, formación religiosa, digo, estamos hablando de un colegio. Sí, tenía. Fuerte componente, digo, ¿recordás algo de ese momento o del contenido? Mira, en mi colegio era particular porque mi colegio era un colegio jesuita. Todas las monjas tenían una carrera universitaria y tenían una cabeza como abierta a la chicana típica del adolescente. Nosotros, por ejemplo, las preguntas eran ¿por qué no estudiamos el Corán? Que tenemos que estudiar nada más la Biblia. Y se las bancaban, yo me acuerdo que se lo bancaban. O sea, las monjas que yo tuve en religión eran jóvenes, la mayoría, y era como que piloteaban esas cosas. No les deberían caer muy bien, visto a la distancia. Lo hacemos para que no les caiga bien. Da igual. También. Da igual, o sea, bien. Pero mi colegio eso no fue un colegio como fácilmente ofendible. ¿Sí? O por ahí no, a ver, por ahí no como de los colegios más ortodoxos. No. Digo, pero el hecho de también por ahí de ser jesuita, eso también te hace como... El colegio jesuita es particular. Exacto. O sea, Sí. no es el ortodoxo católico. No. Y aparte como que promueven mucho el libre pensamiento en un punto. Parece una contradicción, porque creo que la religión está justamente como cercenando el libre pensamiento. Sí, pero bueno, acá se da una cosa extraña. Bien. Después se te decía, a la mañana formábamos, formabas y entrabas con Aurora. Entonces empezaba, tenías que cantar Aurora, aunque hiciese 5 grados bajo cero. ¿Vos recordás todos los días del año como formando? Yo no me acuerdo qué hacíamos cuando llovía, pero tampoco entrábamos de una al aula. El aula entrábamos con la campana, a una determinada hora se entraba al aula. Y cuando decís cantando la aurora, yo me pongo a pensar ahora en función de los actos escolares actuales, que vos sabés que todos los días había... Digo, pero estamos hablando de alumnos que recitaban o cantaban en la aurora en serio, o murmuraban. No, ya lo cantábamos, porque ya estábamos, todo el tiempo estábamos siendo observadas, ¿viste? Panóptico, tipo la monja caminando adelante para atrás, o las profesoras, y lo cantabas. Y después a la bandera, iban 2 a la bandera todos los días. Un día le tocaba primer año, otro segundo, y que yo, y el preceptor o alguien elegía quién iba a ir a la bandera. Y era toda una ceremonia, estabas la bandera, la ibas izando de a poco, qué sé yo, todos cantábamos Aurora, y a la salida había que arriarla. Claro. Con la marcha de San Lorenzo. Ah, también tenía la marcha. Obvio. Bien, o sea, en ningún momento la entrada y salida era del mucho acto más, escolar era... No, calladitos no. Esa era mucho más entusiasta, la marcha de San Lorenzo, porque era con letras editadas, con... más movida. Claro, era como más... Hace un ratito dijiste una cosa que yo recién anoté que decías, hablabas sobre la relación de poder que tenía el educador. O sea, cuando vos pensás en tu paso justamente por la escuela secundaria, ¿cuál es la imagen que a vos te queda del docente, del maestro, de un directivo? ¿Cuál es el trato que ustedes como alumnos recuerdan tener para con esas autoridades como de la escuela? Nosotros teníamos mucho acceso a la dirección y íbamos más o menos, había toda una cosa protocolar, pero lo hacíamos nosotros mismos, no es que se nos limitaba el acceso a hablar con autoridades, lo que nunca nos daban la razón en nada. O sea, ya sabíamos cuando íbamos que íbamos a nada. Íbamos a hacer una descarga. No, porque creemos que el distintivo... Las monjas se oponían a las cosas más estúpidas del mundo. Por ejemplo, nuestro distintivo era una foto todas disfrazadas de cowboy y arriba decía buscadas, promoción 1981, robaron el título de perito mercantil y eso ya les pareció una afrenta tremenda, que fueron horas de discusión porque el distintivo ya estaba hecho. Entonces entrabas al colegio, te lo tenías que sacar, salías, te ponías el distintivo. Claro. Ese tipo de cosas, porque ¿cómo vamos a decir que robamos el título? O sea, cero metáfora, ¿no? No, claro. Por ahí interpretaban esa metáfora como de manera... Es que era algo inconcebible, tal cual. No tenía que ver con las buenas formas. Entonces, bueno, eso no podía representar el colegio ni alguien que hablase de esa forma. Y bueno, ahí. Y otra era el pelo, las uñas. El pelo tenía que estar atado, las uñas tenían que estar cortas.
no, nada de pintura de ningún tipo, ni en la cara, ni en las uñas, porque eso eran amonestaciones directamente. Y por ejemplo, vos hablabas de todas profesoras monjas. No. Yo tenía monjas en 2 materias, 3. Tuve música, tuve en plástica y tuve en religión. Y tuve en historia, pero un tiempo, hacían suplencias, porque casi todas tenían un título. Pero no, hacían otro trabajo. Y en historia, pero por ahí ya es como ir muy a lo finito. Y yo, si me pongo a pensar en secundaria, no lo recuerdo, digo, pero en historia, digo, al ser un colegio de repente católico, digo, ¿recordás algún tipo de contenido por ahí especialmente dado, cosas que vos de repente con el tiempo decís, che, esto no lo vi yo nunca en secundaria? No, o sea, yo en secundaria no vi nada de historia, Argentina nada. Vi los sumerios, los asirios, los caldeos, los egipcios, todo eso un año. Al año siguiente se supone que vi medieval, renacimiento y moderna, de Europa, porque ni siquiera ni una mención a Asia, ni una mención a África, ni una mención a América, nada, era europea. Y después, ya cuando estábamos en tercer año, yo al ser perito mercantil hubo 3 años solos de historia. Era historia argentina, que empezaba con la colonización, y siempre, igual que me pasó en el primario, terminaba la historia argentina en 1820. ¿Sí? Bien atrás. Después yo no sabía un presidente. Bien. Yo me acuerdo que me sentaba con mi papá me iba diciendo uno tras otro los presidentes y yo me sentía una bruta, bestia, y tampoco tenía dónde ir a leerlo, porque obviamente no había internet. Los libros, yo estudié con el libro de Ibáñez, que terminaba creo que en Urquiza, qué sé yo, como una aventura, ¿no? La Constitución y se acabó. Y entonces después venía un agujero negro, o sea, yo a Sarmiento no lo encajaba en ningún lado. Sarmiento hizo el colegio, punto, ¿me entendés? O sea, no era Roca, no sé quién era, Campaña del Desierto, no tenía una fecha, no tenía un rostro, no tenía una ideología política. Pero un poco también contradictorio con el hecho de los actos escolares, me refiero, digo, vos tenías todos los actos escolares conmemorando a estos grandes hombres de Argentina, pero de repente vos no lo condecías con un contenido curricular, por decirlo de alguna forma. No, porque el proceso que llevó a la formación de la República, digamos, no me lo narraba nadie. Y yo tampoco sabía en medio, yo sentía que tenía un agujero de formación, lo sentí más grande en ese momento, la verdad no me importaba. Pero cuando tenía 20, 22, me sentí una persona muy inculta al estar vacía de contenidos en todo ese periodo. Pero lo fui llenando como pude yo, y tengo un montón de falencias ahí. Y gracias a que en mi casa mi papá era un buen interlocutor, porque le interesaba el tema y bueno, hablábamos. Recién mencionabas esta idea de los 21-22. Pienso con todas las formaciones que vos nombraste hace ratito, y pensando que me nombraste el 81 como en la fecha de recibida, quiere decir que los últimos 2 años, 82-83, de lo que es el proceso, vos transitaste como el paso de un nivel educativo a otro. Sí. ¿Viste algún tipo de modificación? ¿Pudiste ver alguna característica específica en esos años? Tremendas modificaciones. Por ejemplo, cuando yo empecé, mi primera carrera fue bioquímica y empecé haciendo el ingreso. Me fui a preparar al Instituto Ibáñez, ibas a prepararte, el ingreso era allá arriba, había un cupo, luego de ese cupo no entraba nadie más, te tenías que sacar una determinada puntuación. A mí la verdad que no me interesaba para nada hacer bioquímica. Entonces, ¿qué hacía? Mis viejos me pagaban el Instituto Ibáñez y yo me iba a nadar a la Asociación Cristiana de Jóvenes, y obviamente el ingreso me fue muy mal, nunca lo di, pero dije que no llegué por el puntaje y me lo creyeron, porque el puntaje era muy alto y entraba poca gente. Entonces todo ese año me fui a un taller de plástica, nada que ver, y al año siguiente, con tal de que estudie lo que sea, mi papá me habilitó, porque no me habilitaban a estudiar filosofía. No me habilitaban porque, bueno, en mi familia había desaparecidos, y sin que se me hablase demasiado de las cosas, porque era... En la época en que yo transité mi adolescencia había cosas que no se compartían con los hijos. Por ejemplo, perdón por un paréntesis, yo salía a la calle y no estaba más el auto, y el auto lo vendimos. Y el otro día salía y había una rural. Y esto lo compramos, o sea, claro, sobre el hecho consumado. Tal cual. Ocurrían las cosas, y vos estabas en otra y tampoco te interesaba mucho averiguar.
Pero bueno, mi hijo, como te decía, me permitió ir a filosofía. Yo no sabía por qué no podía ir, porque nunca se blanqueaba. Así como no fui a un club, así como no fui a bailar. Y bueno, muchos años después supe que mi familia tenía, bueno, estos casos de desaparecidos, y no eran desaparecidos poco relevantes, ¿no? Pero bueno, esto o sea, tomaría otro costal. Vos transitaste Sí. toda la parte como de los años de dictadura sin saber que tus familiares habían estado desaparecidos. Yo sabía que había algún tema con mi familia, pero no en concreto que no se me participaba de eso. Y desde la perspectiva de tu papá, en este caso, la filosofía era, obviamente, entiendo por lo que me estás Dejarme diciendo. guardada. O sea, es como demasiado pensamiento independiente. Claro, lo que pasa es que complicado. yo soy así como medio, no sé de qué se trata, me pongo. Y de como contestataria. O sea, era el adolescente típico. O sea, a mi papá le daba terror que yo en alguna conversación con alguno dejase evidenciada mi rebeldía y que eso se interpretara como que era desaparecible. Bien. No me dejaban salir demasiado. No, ¿Sí? clarísimo. Cuando vos pasás en todo este proceso de formación, cuando de repente vos cuando el Sí. país transita hacia la democracia. Te iba a contar eso, lo del ingreso. Bueno, el ingreso era, ya te dije, muy limitado, entraban pocas personas, había turno, se ibas a la mañana, a la tarde o a la noche, a la facultad normalmente, las cátedras eran todas de una misma ideología, los profesores que no abonaban a esa ideología no estaban dentro de la universidad, no estaban ahí. ¿Y qué pasa? Cuando empiezo filosofía con la democracia. Primera novedad, sin ingreso. Segunda novedad, cátedras paralelas. O sea, estaba la cátedra, por ejemplo, Introducción a la Filosofía, tenías la de Carpio y la de Margarita Costa. Margarita Costa era una cátedra de izquierda y la de Carpio era una cátedra conservadora. Las dos daban Introducción a la Filosofía, pero vos ibas eligiendo cuál. Tenía la opción. Estuvo León Sayer en Historia, por ejemplo. O sea, íbamos teniendo muchas opciones. Libertad a la hora de elegir. Y personas muy renombradas que habían vuelto del país con la apertura nuevamente de las cátedras y con la democracia. Entonces, bueno, fue interesante. Yo tuve a Klimovsky, a gente recopada en filosofía, y tuve diversidad de opiniones, pero la facultad también estaba como infectada, por decirlo de alguna manera, de servicios. O sea, yo un día subiendo una escalera me encuentro con un policía de la comisaría de frente de mi casa. A mí me sorprendió, porque era el último lugar en filosofía, obviamente no estaba estudiando. Y bueno, esa sensación, yo a esa altura ya sabía toda la historia de mi casa, o sea, no la supe mientras era muy chica, tenía 14, 15 años, pero después ya sí, y esa historia de mí me generaba mucha inquietud, ver esta gente caminando adentro. Bueno, otra cosa que pasaba en los centros de estudiantes. Yo, está bien, nunca llegué a entrar formalmente a bioquímica, pero estas cosas, o sea, la facultad estaba limpia, los transparentes veías tus notas y nada más. Bueno, después cuando yo estaba en filosofía andé a encontrar la nota de algo. Sí. Estaba el transparente, arriba pegado la campaña de un partido político, otra arriba uno que grababa clases y arriba, claro, bueno, sí. y abajo de todo estaba tu nota. Y después, bueno, el centro de estudiantes, yo iba a las reuniones a ver si podía votar, pero se convertían, digamos, en monólogos de quién había leído mejor a Trotsky o quién había leído mejor al que fuese, a Gramsci, y los demás nos quedábamos todos afuera. Y eran como picas de ego, ¿no? Igual esto ya estás hablando en un momento ya democrático. En 83. Primeros años del conciliar. ¿Sí? O sea, era totalmente otro mundo totalmente. Me tocó un paro de 3 meses de porteros, que bueno, no sé, y dábamos clase en la calle o en la casa de los profesores de algunas materias. Bien. Después, por ejemplo, había paro de mata, todos no teníamos clase. Estábamos en la calle y nos solidarizábamos con cualquier cosa que ocurriese. Bueno, o sea, era otro mundo totalmente distinto. Bien, para es mí. Otro mundo de mi carrera, otro clima por ahí de. Totalmente. De Imagínate la escuela que yo venía, encontrarme con esto. Totalmente. Bueno, Graciela. ¿Algo más? Nada, con Ya esto, te conté todo. estamos. Bueno, Podría gusto. ser mucho más extenso, sé No. que podría ser mucho más extenso, pero con esto. Está muy Así que bien. muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Chao, Lu.